Antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que me parece un debate muy interesante y sobre todo tener estas distintas visiones y estas distintas miradas y poder mirar la problemática desde distintos lugares. Yo casi siempre me ocupé del movimiento sindical y de lo que significa para el empleo toda esta revolución, ¿no? Y en este sentido, cuando uno piensa en cadenas globales de valor, lo que primero te viene a la mente es el dinamismo de estas cadenas, cómo van mutando, que bien lo describían acá las colegas del BID, y cada vez se hace más importante tener una estrategia sindical global. Digamos, el sindicalismo global, que lo veíamos en el video del World Economic Forum, que la veíamos a la compañera Sharon Barrow, que estaba hablando en el WEF, se vuelve de suma importancia para armar una estrategia global y empezar a ver la mano de obra como mano de obra global, digamos. O sea, a los trabajadores como una fuerza global, no como una fuerza local. Más con el tema de la deslocalización y con las tecnologías que pueden acercar y puede haber trabajos que se hacen desde cualquier lugar del mundo y se puede exportar ese empleo de manera a través de la tecnología. En ese sentido, el movimiento sindical global no está tan enfocado en la pérdida de empleo porque realmente por los puestos de trabajo que se pierden se generan un montón de industrias satélites alrededor, como bien lo describían acá hace un rato, en las TICs y demás. Con lo cual, el movimiento sindical lo que yo veo que a nivel global está tratando de ejercer la estrategia es en el ámbito regulatorio, en cómo vamos a regular estas oportunidades, cómo vamos a regular este nuevo empleo que se genera para que no vaya en detrimento de los derechos laborales que se han logrado conquistar, ¿no? Y que la precarización no esté al orden del día, la esclavización de la mano de obra y los puestos de trabajo cada vez más precarios, más inestables, con salarios cada vez más bajos, que lleven a una baja del consumo global, digamos. O sea, todos nos perjudicamos si baja el consumo. No es solamente los trabajadores los que se perjudican, sino también las empresas. En este sentido, me parece que las reglas de comercio electrónico que se están negociando a nivel global en la OMC, que también se promueven en distintos ámbitos como la UNCTAD, son normas que de alguna manera coartan los marcos regulatorios estatales, digamos. El comercio electrónico a nivel global es la desregulación total de los datos y de los datos que se comercian a través de la web y de los usos y manejos de la tecnología. Y en este sentido es preocupante la situación no solamente para los estados que pierden la capacidad de soberanía, sino también para los trabajadores en general. Recién te escuchaba a vos, Fernando, hablando de este estado como centro del Big Data, ¿no? como eje principal en la recolección de datos. Y me lleva mucho a pensar en la experiencia de la ciudad de Barcelona, por ejemplo, que es una ciudad que ha sabido ser una ciudad inteligente y está siendo sumamente moderna, con todos sistemas de transporte completamente conectados y demás, pero con un Estado presente que garantiza el acceso a ese Big Data para el diseño de políticas públicas, para investigación académica y demás, y que no deja que los datos se los lleven empresas transnacionales, los metan en un servidor y sirvan únicamente para el diseño de sus propias estrategias empresariales, digamos. Que no está mal, no digo que esté mal, lo que digo es que está bueno de alguna manera empezar a armar estrategias para que también se generen datos por otros canales que sirvan a la población para investigación, para desarrollo, para diseño de políticas públicas y demás, que es algo fundamental en esta nueva era. ¿Y por qué es fundamental? Bueno, porque esta tecnología que surge, esta tecnología que en realidad la tecnología no es algo nuevo. Uno a veces escucha hablar de la revolución 4.0 como si fuera algo súper moderno. Y la realidad es que la tecnología existió desde que existió el fuego, digamos. El ser humano siempre trató de buscar nuevas tecnologías y cosas que le faciliten. Y siempre lo que hizo la diferencia una tecnología entre un uso y otro fue la regulación que tuvo, digamos. O sea, el Estado presente tratando de regular esa tecnología para que el uso sea el correcto, para que el uso sea en beneficio de la sociedad, para que el uso sea aquel que nos beneficie a todos y no haya más concentración de riqueza, como vos decías. En ese sentido, me parece que estas nuevas reglas que se necesitan para el control, o no me gusta la palabra control, sino para ir llevando a la tecnología hacia el lugar que queremos, me parece que tienen que surgir del diálogo social. Es fundamental que surjan del diálogo social.
de todas las partes de la sociedad involucradas en este nuevo diseño de normas. El movimiento sindical también tiene una gran deuda, que es empezar a explorar nuevos derechos, no solamente garantizar los derechos que se habían conquistado, como por ejemplo la jornada de 8 horas, ahora estamos conectados 24 horas al día. Hablaban ahora de la mañana sobre 4 dispositivos tecnológicos por cada persona, con lo cual estamos generando datos constantemente, aún cuando ya hemos salido de nuestro trabajo, y estamos generando una catarata de datos que generan ganancia a las empresas. De hecho, he escuchado hablar utopistas de la tecnología, hablando de criptomonedas que estén a base de un criptovalor que yo genero cuando genero esos datos, y entonces yo genero dinero aún estando fuera de mi casa a través del blockchain, ¿no? y de esta posibilidad que generan las criptomonedas. A estas personas a veces se les dice utópicos de la tecnología, pero me pregunto cuán lejos estamos de esta realidad y cómo se van a redistribuir esas ganancias, ¿no? O sea, cómo esas ganancias tienen que llegar de nuevo a la población, no solamente a las empresas. O sea, no está mal que ganen las empresas, lo que digo es que eso se redistribuya de una manera más eficiente para que no haya cada vez más concentración de riquezas. En este sentido, me parece que, bueno, como decía, hay que cuidar los derechos laborales que ya se han logrado conquistar y que llevaron a que la gente hoy tenga trabajo decente alrededor del mundo y pueda gozar de los beneficios de jornadas de 8 horas, de aguinaldo, de vacaciones y demás, pero también empezar a conquistar nuevos, como por ejemplo el derecho a desconexión, ¿no? Como un derecho que la verdad que tenemos que tener, el derecho a desconectarnos del trabajo, a decir, bueno, apagué el celular y se terminó mi jornada de trabajo y tengo derecho a decirlo. O, por ejemplo, el derecho a la protección de los datos de los trabajadores. No solamente generamos datos cuando salimos de nuestro empleo, sino también cuando estamos dentro de nuestro empleo. Y los empleadores tienen acceso a una enorme cantidad de datos de nuestra vida privada también, a través de Facebook, a través de las redes sociales, a través de la compra y venta de datos a distintas entidades, como por ejemplo de salud o bancarias. Y estos datos no se protegen hoy por hoy en muchos países del mundo. Y me parece que esto tiene que ser un debate, porque esos datos pueden ser utilizados para apercibir, para promover a un trabajador, cuando no debería ser así. Debería ser un trabajador juzgado únicamente por su performance laboral, digamos, y no por lo que hace cuando sale del trabajo. En este sentido, me parece también ¿no? que hay que estar a la altura de las circunstancias. Hay que entender cómo toda esta enorme cantidad de datos nos afecta por los distintos canales como seres humanos, ¿no? Esta libertad de pensamientos que se hablaban como desafíos, que decía Ana, como estos desafíos que tiene que haber al futuro. No solamente libertad de expresión, sino también libertad de pensamientos, que los seres humanos podamos interactuar, podamos generar nuevos conocimientos, para poder trascender, para poder ser mejores. Bueno, si empezamos a poner lo que en inglés se le dice el chilling effect, ¿no? O sea, esta cosa de enfriar el pensamiento que expreso, porque se puede enterar a alguien que le puede caer mal y entonces esto me puede llevar a que no me promuevan en la oficina y demás. Entonces, me parece que estamos frente a un riesgo y por eso es importante regular qué se hace con estos datos y cómo se manejan, quién los puede comprar, quién los puede vender y hasta qué punto se pueden utilizar para promover o para percibir a un trabajador o a una persona en general en la sociedad. Esto se ve mucho con el sistema de crédito chino, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo claro de esto que estoy diciendo. Entonces, bueno, para ir cerrando y seguir con el debate, me parece que la desregulación total, completa y absoluta de la tecnología no es el camino, o por lo menos esa es mi visión. Me parece que tiene que haber un Estado presente que regule y que promueva con políticas públicas para que realmente la tecnología sea en beneficio de todos, para que realmente no genere más concentración de riqueza. Y tenemos tiempo como Argentina de diseñar este plan, tenemos tiempo de ver cómo nos vamos a insertar en estas cadenas globales de valor por este fenómeno que decían de que hoy realmente no hay un riesgo serio de que los robots vengan a por nuestro empleo en la Argentina. Pero sí es verdad que la tecnología ya está impactando y está generando empleos precarios a través del empleo de plataforma y demás, con lo cual me parece que el debate tiene que ser integrando a todos los actores de la sociedad para que realmente promovamos los derechos que ya se han conquistado y se puedan promover nuevos para una mejor distribución de la riqueza de acá al futuro. Así que bueno. Bien, retomo algún tema y también llevándolo bien al contexto argentino, ¿no? Porque ahí mencionaron, por ejemplo, como que
teoría los robots no serían un problema grave, pero en Argentina tenemos una generación que se la conoce como los niní. También desde sectores empresarios se suele mencionar que hay un costo laboral alto en comparación con otros países, incluso de la región. Y si ahí no puede haber una tentación en pos de la competitividad de ir incorporando robots que destruyan empleo local y quizás genere colateralmente trabajo humano, pero en otros países y no en Argentina, porque el sistema productivo acá podría generar la producción sin el empleo en Argentina. ¿No lo ven como un riesgo tan cercano? ¿Estoy en lo correcto o quieren ampliar un poco más al respecto? Bueno, yo realmente no ahora. No ahora, okay. Y tenemos la oportunidad. Por esto, que tenemos una inserción baja de robot en la industria. Inclusive, lo más importante es ver ahora la necesidad de competitividad que necesita, por ejemplo, nuestra industria metalmecánica. O sea, está colaborando, no solo no está poniendo en riesgo por la baja inserción, sino que está colaborando. La industria metalmecánica sin tecnología y en las condiciones actuales está complicada. Está complicada y eso nos complica como país si no entendemos que industrias a donde se está apuntando en la generación de beneficios y de incentivos no son las más generadoras de mano de obra. Entonces, esa es una alarma que sí podemos prender. No específicamente la del robot y la de la tecnología. Yo quiero agregar, porque es muy interesante este punto. Fíjense ustedes que nosotros ponemos como la amenaza en los robots. Miren, la verdad, la principal amenaza para un país en desarrollo, con las condiciones, la arquitectura financiera internacional, etcétera, es tener una mala macro. Destruye mucho más pymes y empleo una mala macro que hoy la tecnología. Entonces, por un lado, eso. Por otro lado, los niní, cuando uno explora y ve qué hay adentro de ese conjunto, no es gente que está en la esquina tomando cerveza. Son en general mujeres jóvenes que están resolviendo la economía del cuidado. Se están haciendo cargo de los chicos propios y de otras partes de la familia, de los mayores, etc. Nosotros tenemos un sistema de protección social en ese sentido que quedó retrasado. Puede dar un subsidio, una transferencia económica, pero no da una contención para lo que es la exigencia del mundo laboral hoy, que es muchas horas fuera de la casa. Entonces, en general, ahí tenemos otro tema interesante a resolver y mucho más urgente que el robot. Creo que en todo caso sí hay que pensar en otros sindicatos y en otras cámaras empresariales. Ahí creo que hay que hacer una autocrítica. En las cámaras empresariales ir hacia más soporte, por ejemplo, la experiencia de ADIMRA con la red de centros tecnológicos. Esto es una iniciativa nueva, hoy hay 15 puntos del país donde el empresario que entiende que no puede ser tan autosuficiente va y consigue servicios de metrología, servicios de impresión 3D, de matricería, de diseño. Así es como se ha levantado la industria de la maquinaria agrícola en Argentina y es un modelo que tenemos que llevar a otras actividades porque nosotros tenemos un saber hacer industrial que es un activo valiosísimo. Muchos países, esta revolución industrial la ven desde lejos porque no pueden subirse, porque no tienen industria. Nosotros en todo caso tenemos el debate que si nos vamos a quedar afuera o no, pero porque estamos en la cancha. Lo que sí nos puede pasar, y con esto cierro, es que prestemos atención que condiciones tan adversas, un horizonte tan pesado, muy negro a veces, hace que hoy la mitad de las pymes industriales tienen al frente una persona de 60 años o más. Los hijos de esos empresarios van a tomar la posta de ese saber hacer y nos van a llevar a un nuevo modelo productivo con más industria, con más valor agregado. Es una pregunta importante. Sí, ahí, retomando algunas cosas que dijeron, yo digo, la tecnología es agnóstica, no es buena o mala, depende de lo que hagamos nosotros, ¿no? Entonces, y hay muchas tecnologías. Los robots, si uno mira en el mundo y la historia de los países que lo aplicaron, tiene que ver con acompañar una demografía, ¿no? Y también ciertas herramientas de la inmigración, pero básicamente la demografía. Entonces, operan en contextos específicos donde hay que cambiar todo para que funcionen. Pero esa no es la tecnología que va a ser la del futuro.
es usar grandes, o sea, son tecnologías de grandes bases de datos y para mí sistemas de IA. Esos sistemas son maleables y flexibles. Pues sirve para una pyme y sirve para una empresa gigante. El robot hay que discutirlo. También hay que definir qué es un robot, que no está definido. Entonces, ahí tenés muchas tecnologías que requieren que si uno complementa con las habilidades correctas, generan empleo todo el tiempo. Hay algo que se llama ahora el medio invisible o desaparecido, que son todas las habilidades que complementan el uso de esas tecnologías. Básicamente, que tiene que ver con un sistema de gente que da el dominio, poder computacional y muchos datos. Bueno, ese triángulo puede estar en cualquier lado haciendo cualquier cosa. No tiene que ser un robot que opere en cierto contexto. Y eso, ahí es donde uno tiene que trabajar en las habilidades. Ahora vos decías, los nini y demás. Yo soy un poco pesimista cuando miro el sistema de formación que tenemos hoy, pensando en qué va a pasar dentro de 5, 10, 15 años. Si vos mirás, nosotros hicimos estudios, por ejemplo, para toda América Latina, viendo qué porción de la población tiene las capacidades que exactamente complementan las nuevas tecnologías. ¿Y qué número te da? Te da 15, 20%. O sea, tenés 80% de los que hoy están trabajando que sus habilidades básicamente se hacen más barato que una máquina. Bueno, hay que ver, hay que adaptar la máquina y demás, pero digo, o en 10 años o los protegemos o les cambiamos las habilidades. Y después mira el sistema educativo, ya un poquitito más lejos. Nuestros sistemas son de escolaridad y no son de aprendizaje. O sea, muy pocos aprenden en el sistema educativo. Entonces ahí vos decís, cambio la currícula, la hago súper digital. Sí, pero si nadie aprende, es lo mismo, ponele A, B, C. Si de todas maneras los niños no aprenden hoy en el sistema educativo. Entonces, yo digo, creo que ahí uno tiene una agenda muy grande para poder generar esas complementariedades, básicamente capital humano, para poder aplicar las tecnologías que se llevan con ellas. Si no tenemos eso, vamos a tener todas tecnologías que ahorren trabajo. Y esto ya pasó en la historia argentina, no es nuevo. Un comentario respecto de las capacitaciones y el sistema educativo. Concuerdo que el sistema educativo argentino tiene grandes falencias, pero me parece importante también porque he escuchado muchas veces, no es tu caso, pero he escuchado muchas veces el tema de orientar los sistemas educativos a adquirir habilidades, ¿no? Adquirir habilidades para insertarlos en el mercado de trabajo. Y me parece importante no olvidarse que un sistema educativo es integral de la persona, es un sistema formativo también como ciudadano, no solamente para meterlo en el mercado de trabajo, sino también para enseñarle a pensar a ese ciudadano. En ese sentido hay como distintas corrientes de pensamiento, ¿no? A veces se quiere orientar más hacia carreras más cortas, con rápida salida laboral. Y yo la verdad que a mí me cuesta ver que esa sea la solución, porque muchas veces por ahí la habilidad que está adquiriendo ya dentro de 5 años va a quedar obsoleta. Entonces, en ese sentido hay que escuchar, o me gusta mucho escuchar a la Internacional de la Educación, a la Organización Internacional de la Educación, que lo que dice básicamente es, no, hay que hacer carreras cada vez más formativas, cada vez más amplias, para que ese ser humano esté preparado para readaptarse al cambio constantemente. Cuanto yo más formación le dé y más general es la formación, más rápido puedo darle esa capacitación extra que necesita para insertarse en una habilidad. Si en cambio yo me centro en una habilidad específica, muy probablemente ese ser humano no esté capacitado para readaptarse a la hora de que su puesto de trabajo quede obsoleto. Digamos, eso es un debate que me parece que está interesante darlo. No estoy diciendo que yo tenga la verdad, ni mucho menos, pero que me parece que es interesante empezarlo a pensar desde las distintas ópticas, porque lo que necesitamos es que ese ser humano tenga la capacidad de readaptarse constantemente a nuevos puestos de trabajo que se vayan generando. Y obviamente desde ya una política pública orientada a incentivar las carreras de tecnología, de ciencias duras, sobre todo en las mujeres, que son las que menos participación tienen en ese mercado. Perdón, nada más aclaro, yo no decía eso. Igual, no, te dije, vos no fuiste el caso. O sea, estoy de acuerdo con vos, pero ¿estamos generando gente que pueda pensar? Esa es la pregunta. Claro, sí, por eso. Yo como dije, lo primero que dije, como mamá, hay una frase que está circulando por todos lados que dice, sin emoción no se aprende. Y realmente los chicos sin emoción no aprenden. Y creo que lo que pedían los empresarios en esas encuestas que hicieron, que es habilidades blandas, ahí las mujeres sí, como vos decís, tenemos una oportunidad, porque nos sale más fácil ser colaboradora, porque nos sale más fácil armar equipo, porque está demostrado y a nivel
números, si quieren, está demostrado que mujeres o directorios con más diversidad y con más mujeres generan más rentabilidad. Entonces, por ahí va, en generar emoción cuando se aprende, en dar herramientas en cuestiones de género, pero también entender que por ahí querernos destacar en alguno de los ODS y ningunear otros tampoco es ético. Hay empresas que ahora, porque paga hablar de que tienen muchas mujeres en el directorios, hablan de que es sustentabilidad, el rediseño de la caja, porque vuelan partes desde Europa. Y vos te pones a pensar, decís, ¿realmente estás hablando en serio cuando decís que está siendo sustentable después del parque de proveedores que hiciste desarrollar, volando las piezas desde Europa? Entonces, por ahí, esos son los debates, con la ética de fondo, como habló Fernando, porque si no, no sirve. Bien, ¿y cómo ven ustedes la relación, hablando de cuestiones educativas, entre lo que es el sector privado y las universidades en general al hablar de cadenas de valor y este tipo de nuevas industrias que se vienen? ¿Ven que en Argentina estamos a la altura del debate? Porque es algo que debería estar como muy articulado. ¿Y cuál es la percepción que ustedes tienen de lo que ocurre acá en Argentina sobre este tema? Mira, yo creo que ahí tenemos que ser conscientes que nosotros, por ejemplo, hemos logrado como país tener un sistema educativo que en su momento fue de avanzada, hoy puede estar más rezagado, sobre todo respecto a nuestras expectativas, no con respecto a otros países. Lo que pasa es que hoy estamos mucho más exigentes. Antes se le pedía que alfabetice y hoy estamos esperando que de la primaria salga gente con capacidad de pensamiento crítico. Y creo que ahí está un poco nuestras expectativas puestas. Pero tenemos un sistema educativo interesante, tenemos un sistema científico, tenemos un sistema productivo, creo que nos está faltando un sistema tecnológico, ahí no tenemos las instituciones ni los perfiles, el conocimiento no fluye porque ahí hay un gran desierto que es ese espacio intermedio entre esta formación más filosófica, crítica y lo aplicado. Entonces ahí tenemos una tarea para hacer desde hoy mismo, cómo construimos perfiles que sean vinculadores tecnológicos, cómo construimos más centros tecnológicos, instituciones, reglas, pensar la propiedad intelectual, pensar los datos. O sea, hay muchas cosas para pensar en ese foco. Y entendiendo entonces quizás que el debate acá, la invitación empezó más por los robots y nosotros, como creo que estamos diciendo y compartiendo con los que nos acompañan, que es más los datos que los robots. Este es un punto ya, bueno, creo que hoy nos estamos yendo con algo, con un paso adelante. Y la importancia de la inteligencia como elemento de flexibilidad. Yo creo que el sistema, entonces, ahora tenemos que discutir quién financia eso. Creo que ahí hay un punto, creo que no estamos conformes con el financiamiento que tenemos hacia el sistema educativo y el sistema científico, tenemos que invertir más en eso, no nos ponemos de acuerdo en una política de Estado que diga no para el año que viene. Para los próximos 15 o 20 años, ¿cuánto vamos a ir incrementalmente poniendo y cómo va a ser la regla de asignación y de financiamiento? Y esto es un debate. Yo creo que la formación cada vez va a quedar más en manos de la empresa y la formación de base en el sistema público, en el sistema institucionalizado. Ahora, empresas que no pueden tener negocios rentables como es esta Argentina, no sé si estamos en condiciones de pedirle. Por eso estamos un poco atrapados hoy. Tenemos que ver por dónde salir, pero tenemos que salir por ahí, por nuestras pymes, por nuestras universidades, por apostar y hacer el esfuerzo de invertir más en estas habilidades centrales como es el conocimiento científico y el pensamiento crítico. Yo creo, perdón, otro punto importante es que no tendríamos que perder de vista que la inmediatez en la comunicación del dato o la información que ha traído por ahí la tercera revolución es ver una impresora 3D imprimiendo un corazón y pensar que ya está. Y eso no es así.
La inmediatez de saber que existe en algún lugar del mundo no significa que esté generalizado, ni que esté usable, ni que esté disponible. ¿Alguno tiene idea cuándo se hizo la primera impresora 3D? En el año 76. La primera que yo usé como prodismo para hacer un prototipo del motor del Ford Ka fue en Alemania en el 97. Me puse un casco de realidad virtual por un software que me obligó a comprar Porsche para hacer esa matriz que le dijimos en el año 98. Si nosotros hubiéramos percibido que no hay nada más peligroso que para un fabricante de moldes y matrices que una impresora 3D, porque nos dice, chau. Y la realidad, si hubiéramos percibido eso, con esto de que ya está, hubiéramos tenido un mensaje equivocado. Imagínense, después, en el 76 se hizo la primera, en el 98 usamos el primero. Ahora para el chasis de la camioneta que se hace en conjunto entre Nissan y Renault, volvimos a usar en serio la prototipación 3D. Bueno, es entender que la inmediatez del dato no es que esté disponible y usable, y no es que esté realmente siendo un riesgo. Y lo que insisto del rol del empresario, en este caso, la responsabilidad social en prodismo, la sustentabilidad, tiene 3 ejes: la educación, la cadena de valor y la política no partidaria, o la participación en cámaras. Y mi papá, que es el dueño de Prodismo y que lo creó, ha asumido esta función en ADINRA de los centros tecnológicos, se la ha cargado al hombro y está haciendo tipo cuartetero, porque tiene Rafaela, Esperanza, Reconquista, la gira artística, revitalizando los centros tecnológicos que creemos que son tan importantes para esto, para ayudar o colaborar en la creación de valor. La creación o la generación de valor económico solo sucede en la empresa. Que tiene que intervenir el gobierno para regular su distribución es más que claro, pero tenemos que entender que primero hay que generarlo, y solo generan valor económico las empresas. Yo una cosa que me gustaría agregar un poco, porque también me parece importante destacarlo en esto, es el tema de, siguiendo con lo que acabas de decir, de los datos. Esos datos que cada vez tienen más valor, ¿no? Y esos datos que cada vez generan más valor y tienen más valor, y los generamos las personas todo el tiempo. Y las empresas los usan para distintos procesos productivos, como la selección de personal a través de un algoritmo, o mismo en los empleos de plataformas constantemente para ver si bloquean o no bloquean un trabajador y demás. En ese sentido, las mujeres tenemos un gran desafío por delante, porque esos datos generalmente vienen cargados con sesgo de género, vienen cargados con historial de violencia de género y con historial de sesgo de género. Y en ese sentido, las mujeres vamos a enfrentar un desafío que es a esa neutralidad tecnológica aparente que tienen los algoritmos, porque como decía Ramiro, los algoritmos son agnósticos y no, digamos, la tecnología es agnóstica, no hincha para uno o para otro, pero la realidad es que los datos con los cuales se alimentan esos algoritmos ya vienen cargados. Y de hecho hay estudios que se pueden googlear, existen un montón de estudios sobre cómo esos algoritmos tienen sesgo de género, por ejemplo, en la selección de personal, ¿no? Cuando uno identifica el perfil de un trabajador exitoso, muy probablemente ese trabajador sea hombre, heterosexual, blanco, de 35 años, con estudio universitario, digamos, ¿no? Entonces, porque no tienen en cuenta que las mujeres dejamos de trabajar muchas veces porque somos madres o porque no nos ascienden por discriminación, o mismo también el desafío de las empresas de lograr que las mujeres se postulen a puestos de más responsabilidad, ¿no? Porque muchas veces las mujeres no se creen capaces o no quieren tener más sobrecarga de responsabilidades de las que ya tienen por hacerse cargo de la economía en la casa, digamos, la economía hogareña. Y del sostenimiento y del cuidado de la vida. Entonces, en ese sentido, también me parece que uno de los grandes desafíos que tiene el Estado argentino y todos los estados en general, como eje de su política pública, va a ser tratar de concientizar a la población sobre la distribución de las tareas del hogar para quitar responsabilidades a las mujeres y que las mujeres puedan volverse a insertar en estos puestos de trabajo, se animen a los puestos gerenciales, no quieran optar por puestos más precarios, remotos,
porque muchas veces dicen, el problema es la calificación, el problema es la calificación. Y en muchos casos las mujeres están sobrecalificadas, pero prefieren dejar un puesto en una empresa para dedicarse a hacer un empleo remoto desde la casa con tal de hacerse cargo de los niños o de la casa o de un adulto mayor que necesita ayuda. Y en ese sentido me parece que el Estado tiene que hacer una política seria de concientización de que las tareas del hogar tienen que ser repartidas y también de ayuda con redes de cuidado, ¿no? Desde ya, obviamente, el Estado presente, teniendo redes de cuidado eficientes para que las mujeres puedan insertarse en esta nueva economía del mañana, me parece un eje fundamental, no solamente incentivarlas a que estén más en las carreras de tecnología, sino también en que no quieran irse del mercado laboral o acceder al mercado laboral de manera remota con un empleo más precario y obviamente con un sueldo más bajo. Bien, ahí para ir cumpliendo con los tiempos, vamos a abrir la posibilidad de preguntas. Vamos a hacer unas 3 preguntas, si quieren, para democratizar un poco también la cuestión de las ideas y a ver si pueden también dar una mirada desde las preguntas para que los panelistas den su opinión.